Bendecidos, bendecidos. Bien, hoy comenzamos entonces, como dijimos, con Devarim. Qué buena enseñanza. Muy buena. Realmente Dios me hablaba específicamente el Señor, porque en la semana tuve una dirección. Estaba venido hablando por Hashem y Hashem realmente en un momento dado me quedé ahí, me quedé en la quietud de ahí donde estudio yo y me quedé, sí. Estaba, y de repente me fui, y vino a mí una imagen. El Señor me llevó a un éxtasis, a un estado de éxtasis, y me entregó una imagen. Claro, porque la palabra dice que cuando uno ora a Hashem, uno ora, pero cuando necesitamos una directiva de parte de Hashem, uno se tiene que quedar y esperar, no importa el tiempo que sea. O sea, uno cuando terminó de orar, se tiene que callar la boca. Y tiene que esperar. Hashem tiene su tiempo. Entonces, realmente, una de las, después de ese clamor, el Señor me sorprende y me entrega. No sé cuánto tiempo estuve, la verdad que no sé. Realmente estuve meditando en la palabra y meditaba y quería, hasta que en un momento dado me fui. Y aparece una visión en donde me dice la palabra. O sea, la persona que aparece en la visión me dice, no te preocupes, pronto llega la recompensa. Y antes que se haya la visión, me mira y me dice, no temas. No me centré en recompensa, sino me centré en dos palabras que tocaron fuerte mi corazón. Una fue preocupación y otra fue, no temas, no tengas miedo. Así que, y claro, son dos directivas específicas. Uno, no te preocupes, obviamente por la que yo estaba clamando por una preocupación que tenía. Así que el Señor me dijo, no te preocupes, pronto llega la recompensa. No estábamos hablando específicamente, no estaba orando a Hashem, sino que estaba haciendo mención a Hashem, obviamente, de ciertas cuestiones, bueno, sí, que a uno le preocupan. Pero luego me dice, antes de irme de la visión, me dice, no tengas miedo, no temas. Ese no temas es, obviamente, si no tengas miedo, porque ya no te preocupes, ya era suficiente. Si el Señor me decía, no te preocupes, entonces yo, listo, está todo bien. Se me fue, claro, la preocupación se me fue, de repente me dijo, no tengas miedo, opa. Entonces dije, ¿qué es lo que viene? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que viene? Así que, claro, porque cuando uno, el temor, o sea, no temas, no tengas miedo, porque el temor es a Hashem. Miedo es cuando las cosas te avasallan y ya de la preocupación pasa al hecho de cómo será ahora, porque uno no ve nada. O sea, hay ciertos momentos, ¿no?, en que uno no ve nada y uno, por ese hecho de no estar viendo qué es lo que está aconteciendo, ¿sí?, Dios, o sea, suele reprendernos, porque antes de que caigamos o que transgredamos, Dios nos reprende. En este caso no fue una reprensión, o sea, porque la directiva fue clara y fue de un varón. Y uno dice, che, pero ¿quién fue el que te dijo eso? Fue un varón, obviamente, el cual yo doy fe y doy testimonio, obviamente, que si tuviera que venir una palabra de él, yo la tomaría, la tomo y me aferro de esa palabra, porque conozco su vida, porque sé quién es, obviamente, porque conozco su vida, ¿sí? Y porque si me dice algo si él me dice, esto me dijo Hashem para vos, yo dije, amén, ya está. Listo, lo dijo este varón, se acabó la historia, ¿me entienden? Entonces, eso fue el tema, y me dejó tranquilo en algunas cosas, pero después, claro, vienen otras cuestiones, y las cosas comienzan no a preocuparte, porque no era la preocupación, sino era ya el hecho de que te pueda querer la situación generar miedo extra, ¿no? Miedo extra. Pero el tema es, no temas, me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Entonces hay cosas específicamente que en ese no tengas miedo, obviamente, tiene que ver con el hecho de, tal vez, de recibir directivas o revelaciones que, obviamente, que tienen que ver con un cambio en este tiempo, ¿sí?, en base a lo que Hashem tiene preparado para nosotros. Claro que hay cambios. Hoy estábamos orando a Hashem, estuvimos orando bastante antes de comenzar, y hasta que se abrió
el cielo y pudimos entender de que venía y se avecinaba algo, un cambio, venía una temporada nueva, pero veía nubes oscuras y eso tiene que ver con el hecho de tormenta, ¿sí? Entonces debemos nosotros montarnos sobre la cualidad del águila, porque una de las cosas que representa esta casa obviamente son los seres vivientes, pero en este caso la cualidad del águila, dice como águila volando, montarnos en esa cualidad del águila y ir por encima de la tormenta, no quedarnos por debajo, sino irnos por encima, tratar de visualizar específicamente para que la tormenta no te alcance. Pero venía a mí la palabra de Elías, en donde Elías corría y le ganaba la tormenta. Corría, obviamente, y comenzó a correr hasta que llegó primero, obviamente, y luego llegó la tormenta por detrás. Así que, obviamente, ese es el hecho, gánale a la tormenta, gánale a las cosas que vienen, ¿sí? Y como uno gana las tormentas, entonces vienen reprensiones, claro que está, porque la reprensión viene por el hecho de que si viene tormenta y viene juicio, yo recibía, hoy hablábamos como una palabra de juicio, y justamente le digo a Lautaro, ora por favor que quiero recibir un instante que es lo que ayer nos hablaba, y él dice específicamente, él comienza a hablar y dice, endulza los juicios ayer, endulza los juicios, y yo dije amén. Ahí está el asunto, endulza los juicios. Entonces hay tiempos, claro que sí, que se avecinan, pero vamos a ganarle a esa tormenta. Vamos a ganarle a esa tormenta, a esos tiempos que se avecinan, porque sabemos que no son tiempos buenos. Son tiempos que para el mundo, no para nosotros. No para nosotros. Para el mundo específicamente, sí, las cosas para el mundo vienen severas. Vienen tremendas, vienen cosas muy tremendas para el mundo. No vamos a poner a profetizar lo que viene para el mundo, pero sí vamos a entender lo que Dios nos habla hoy en este día, a través de Devarim. Porque Devarim, hoy no es casualidad, pero obviamente, hoy comenzamos con Devarim, un libro nuevo. Devarim, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22, ahí están. Pero solamente nos vamos a centrar en el tema de lo que Moshe, ¿sí? Las palabras que Moshe le habla al pueblo específicamente, porque acá es Moshe. Acá no dice la palabra, no dice, Dios le dijo a Moshe que habla el pueblo. No. Moshe, entendiendo los tiempos que venían, Moshe le habla al pueblo. Ya no es Dios acá es Moshe. O sea que debemos entender que entonces claramente viene el maestro específicamente en la cabeza y dice, voy a hablar. Entonces habla. Estas son las palabras, comienza, ¿sí? Porque Devarim significa palabra. Entonces dice, estas son las palabras, ¿sí? Y cuando dice estas son las palabras, uno debe entender que cómo está escrito. Estas son las palabras, tiene que ver con palabras de amonestaciones. Amonestación, reprensión. ¿Me entienden? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque estos estaban por entrar a una tierra nueva. Estaban por entrar. Y Moshe tenía específicamente que centrarlos, tenía que establecerlos. Moshe no iba a entrar, él sabía que no entraban. Pero estos sí entraban. Entonces, estas son las palabras, dice, son palabras de amonestación. Entonces comienza, estas son las palabras que Moshe habló a todo el pueblo de Israel, pasando el Jordán, ¿sí? En el desierto, en la planicie de, y da puntos estratégicos. En la planicie de Arabá. Dice, en la planicie de Arabá, enfrente del mar Rojo, el mar de los juncos, ¿sí? Enfrente del mar de los juncos, perdón, el Yansuf, ¿sí? Entre Parán y Tofel, dan mayores coordenadas, ¿sí? Entre Labán y entre Hasferot, en una distancia, andando 11 días desde Joref, por el camino del monte Seir, hasta Kadesh Barnea. O sea, uno dice, estas son las palabras, pero da una cierta sorprendente que comienza a dar una cierta indicaciones, ¿no? Da directivas, obviamente, sí, coordenadas. ¿Por qué será que las coordenadas son tan específicas? Ese es el punto, ¿sí? El tema es que Moshe entra a dar ordenadas específicas, como haciendo alusión a algo,
¿sí? Uno dice, ¿por qué no da las cosas correctamente? Y se acabó la historia. ¿Por qué no le da directivas claras y específicas? Que para ellos eran claras, para nosotros no son claras. ¿Me entienden? Lo que pasa es que los Bené Israel, ni bien salieron de la tierra de Egipto, ya estaban quejándose. Acuérdense que cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿sí? Como oye, al instante se comenzaron a quejar. Ya salir de la tierra de la bendición y quejarte ya por situaciones X, ya obviamente determinan ciertas cuestiones, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros, ¿sí? Nos hemos quejado en este año, habiendo salido, ¿sí? El año pasado de una temporada y entrando a esta temporada? Entonces caminamos toda la temporada, pero seguramente que hubo quejas, claro que hubo quejas. Siempre hay quejas específicamente. Lo importante de todo esto, ¿sí? Es que es que cuando salimos, cuando la persona sale, claramente cuando el pueblo salió al desierto y salió a ser preparado en el desierto. Oiga, el camino iba a ser de 3 días. El camino a la tierra prometida iba a ser de 3 días. Dice, no nos llevó por el camino corto, la palabra. Porque dice que por el camino corto tenían que pelear. No estaban preparados para pelear. No eran gente específicamente de guerra. Entonces dice que los llevó por el camino más largo. Ese camino debería haber llevado mínimamente 40 días. No fueron 40 días, fueron 40 años. Se convirtieron esos 40 días en 40 años. Eso fue el problema. ¿Por qué? Por la queja. Duros de cerviz. La queja, específicamente. Siempre quejándose. Siempre tenían un pero. Siempre tenían algo específicamente. Así que aprender les costó caro. Aprender les costó tiempo. Salir de Egipto, ¿sí? Y ser direccionado al desierto. El desierto específicamente es simplemente para que aprendas. ¿Sí? El desierto es simplemente para tratar. En medio del desierto te lleva el Señor para tratar con tu vida. Entonces, claramente está que estos tipos, este pueblo, ¿sí? Sale de Egipto y comienza a quejarse. ¿Sí? ¿Acaso pensamos que Hashem, acaso podemos nosotros pensar que Hashem nos trajo hasta aquí para dejarnos morir en el proceso? ¿Me entiendes? ¿Cómo podemos pensar ciertas cuestiones que Hashem te va a sacar del desierto, te va a sacar de Egipto para dejarte morir en el desierto? ¿Me entiendes? Para dejarte morir en el desierto. Y menos para hacer fiesta en el desierto. Menos para hacer fiesta en el desierto. Es que en el desierto uno no hace fiesta. Es que en el desierto, uno es llevado al desierto para tener un encuentro con Hashem específicamente y que seas transformado. Dice el apóstol Pablo, dice que Pablo venía del desierto, salió del desierto. Y dice, y no fui a los de reputación porque los de reputación nada nuevo me enseñaron. El apóstol Pablo venía de un desierto, después de haber tenido un encuentro, ¿sí? Con el Señor. Fue llevado a un desierto, fue llevado específicamente a dar directivas específicas. Obviamente, en el desierto uno, ¿qué hace en el desierto? No hace fiesta. En el desierto uno aprende a mantener la calma, aprende a tener específicamente, aprende a tener control, ¿sí? De la desesperación. Porque vos fíjate que en el desierto no hay agua. En el desierto una vez cada tanto debe llover, la verdad que no entiendo, no me fijé en esas cuestiones, no voy a centrar la enseñanza ahí. Pero entendamos obviamente que no tenían para comer, sino en un momento dado dijimos, no tenemos carne, dice. Allá por lo menos comíamos algo, acá ni carne tenemos, solamente pancito, dice. Maná, dice. Pancito, parece la familia presbítero. Todo el tiempo así no. Específicamente nada, es impresionante, pancito. Pero no importa. Esos panes, ¿saben? Impresionantes. ¿Sí? Claro, totalmente. Nos miran mucho y dicen, che, ustedes no la pasan tan mal. ¿Por qué? ¿Se nota? Se nota, es que nosotros hemos aprendido a hacer del pan las mejores comidas. Pan con manteca y dulce de leche. Pan con mermelada. Pan tostado. Pan con mate cocido. Té, ¿sí? Café con leche con el pan y manteca submarino. ¿Me entiendes? Pan con mayonesa. Impresionante, ¿sí? Así que, ¿qué nos vamos a andar quejando si tenemos pan de sobra? Es que realmente donde Chef lo compra, no lo hacemos. Que el maná lo hacemos. Porque el maná era una semilla de culantro, así, que tenía que ser trabajada, ¿sí? Y
obviamente refinada y llevado específicamente para hacer las comidas que ellos necesitaban, el pan y todo ese tipo de cosas. Así que obviamente uno entiende, ¿no? que todo alimento lleva un proceso, pero estos querían carne y se quejaban por la carne. Obviamente, y el Señor les envió carne, claro que sí. Es decir, ¿acaso entonces, cómo podemos pensar nosotros cuando tenemos algo? ¿Cómo podemos pensar nosotros cuando tenemos un libro, ¿sí? La Torá viviente, ¿sí? Con palabras totalmente claras, con hechos verídicos? ¿Cómo podemos pensar nosotros, ¿sí? Que Hashem nos va a traer el proceso para dejarnos morir en medio del proceso? Si ellos no murieron. O sea, de hecho es más, no entraron por haber tenido el corazón duro. A nosotros nos tiene que pegar fuerte eso. Nos tiene que para esto no entraron. No, pará. O sea, prefiero que el Señor me agarre con una piedra, con un martillo el corazón de piedra que tengo y que me lo rompa a pedazos. Para que me ponga un corazón nuevo. O sea, pero yo quiero entrar. Yo no voy a quedarme en el proceso. Sin embargo, específicamente uno aborta el proceso. Uno a veces aborta el proceso. Abortamos los procesos, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y cuando abortamos los procesos, ¿qué pasa? Para atrás. Es similar, obviamente, a lo que pasó en el desierto. O sea, es un tiempo. No, en el desierto fueron 40 años. Porque siempre estuvieron abortando el proceso continuamente, porque el corazón, obviamente, no han entendido el diseño del corazón. Y había milagros, había sanidades, había prodigios, maravillas hacía el Señor en medio del proceso, los salvaba, obviamente, de todo lo que realmente, obviamente, podíamos pensar, todos los peligros de la noche, ¿sí? Había algo que Hashem había hecho con ellos, había una cobertura que Hashem había puesto en ellos específicamente. Claro, pero seguimos nosotros creyendo, ¿sí? Seguimos nosotros creyendo que en algún momento vamos a morir, porque el Señor nos sacó desde ese lugar para traernos a este lugar para morir. ¿Me entiendes? Es que no es así. No funciona así. Si el Señor te trae, obviamente, y te lleva específicamente en un proceso, es para realmente sacar lo mejor de vos, porque Él está contando con vos por para un futuro, ¿sí? Y puede ser cercano, inmediato, puede ser un futuro lejano, pero Dios cuenta con tu vida. No importa, dice, el tiempo que pase. Lo importante es que sea procesado. El asunto está cuando nosotros nos quejamos y volvemos para atrás. El asunto está cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas, ¿sí? En el proceso. Cuando transgredimos los mandamientos de Hashem. Por eso mismo debemos entender que Arabá, cuando le dice Arabá fue el lugar en donde cayeron en adulterio. Arabá, por eso le dice en el desierto, en la planicie de Arabá, frente, dice, del mar de los juncos, el Yansuf. Cuando le habla de Arabá, está diciendo, aquí es donde sus padres cayeron en adulterio. Aquí es donde sus padres cayeron en adulterio. ¿Por qué le estaba hablando de estas cuestiones? Porque el pueblo con el cual estaba hablando Moshe era el pueblo que iba a entrar, no era el pueblo que había salido de Egipto. Es diferente. El pueblo que va a entrar no es el mismo que salió de Egipto. Estaba hablando de un pueblo nuevo, aquellos que habían nacido de los que salieron de Egipto. Y estaba diciendo, ustedes no entienden del adulterio de sus padres, pero acá, en este lugar, pasó algo. Ellos conocían el lugar, pero no conocían qué es lo que había pasado con sus padres. No tenían noción de lo que había pasado con sus padres. Por ahí tenían un leve conocimiento, pero no tanto específicamente. Entonces Moshe le dice específicamente a Arabá, en Arabá fue el lugar en donde cayeron en adulterio. ¿Y qué es adulterio? ¿Me entienden? ¿Qué es adulterio? Adulterio específicamente es obviamente tener relaciones o obviamente prestar simplemente oídos a gente específicamente que no, a otros dioses, a gente que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con el proceso de Hashem en tu vida, que no está sujeta a la Torá. Entonces a veces le prestamos oído a gente que no tiene Torá específicamente y caemos en ese adulterio y en esa fornicación. ¿Me entienden? También le dice frente al Yansuf, le hace referencia, ¿sí? El Yansuf es cuando se quejaron porque no tenían comida.
Entonces le dice en el Yansú, ustedes no sean, ¿sí? Habló al pueblo, pasando obviamente, y les dijo específicamente, le habló de estas cuestiones, no sean como sus padres. Ustedes van a tener comida, pero no se quejen por lo que viene, porque Hashem específicamente, obviamente, no es así como ellos determinaron que sea así. Entonces, obviamente le sigue, entre Parán y Tafer también hubo algo, entre Parán y Tafer, y ahí alude el episodio, ¿sí? En donde se quejaron porque no tenían otra cosa que comer más que maná. Moshe les está hablando y está dando alusiones, específicamente, o en Hazerot, dice, en Hazerot, o sea, que hace referencia al lugar donde se produjo la rebelión de Korah. Está haciendo referencia a todo lo que sus padres pasaron. Esto no había pasado ese tema. Sus padres habían pasado todo ese tipo de cosas, ¿me entienden? O en Disafat, ¿sí? Que hace referencia al lugar del becerro de oro. Moshe les comenzó a decir todo realmente lo que hizo, lo que causó, estaba haciendo referencia en todo a lo que causó que ellos no entraran a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué Moshe entonces usa lugares específicamente, un lenguaje insinuante y no fue directamente hacia ellos? ¿Por qué Moshe insinuó sobre ellos y no les habló directamente lo del pecado? Y ojo, porque acá viene el contexto. ¿Sí? Pero más tarde, si hablamos, los llama rebeldes. Moshe no les insinuó, no les dijo específicamente el trato que había tenido, no les dijo el pecado, la transgresión, les dijo en el lugar, insinuando, en este lugar, tengan cuidado con este lugar, porque cada lugar alude a ciertas cuestiones en nuestras vidas. Cada lugar que pasamos alude a ciertas cuestiones en nuestras vidas. Pero más adelante, Moshe les llama rebeldes. ¿Sí? Esta generación que es reprendida son los descendientes de todos aquellos que salieron de Egipto, ¿sí? Que quedaron sepultados en el desierto. Hashem nos habla específicamente a nosotros a través de esto, ¿sí? Porque nosotros no somos la generación del desierto. Nosotros somos la generación que vamos a entrar a la tierra de la bendición. Nosotros somos la generación que vamos a traer el reino. Nosotros somos la generación que vamos a traer el reino. ¿Me entienden? Porque debemos entender que esta generación está siendo regañada a causa de los pecados de sus padres. O sea que estos no cometieron esos pecados que Moshe les alude a esta generación. ¿Me entienden? Ese es el problema. Moshe les habló así porque no tenían mérito. Escucha esto. No tenían mérito alguno. ¿Sí? No tenían mérito alguno. Y cuando no hay mérito no se puede recibir alguna recompensa. Esta generación no tenía mérito para tomar la tierra prometida. No tenían mérito. Por eso mismo Moshe les estaba llamando la atención, los comenzó a reprender. Les tuvo que reprender. ¿Sí? Debemos entender entonces que la persona crea méritos cuando recibe reprensión. ¿Sí? Y está en lugar de reaccionar de manera reactiva, guarda silencio. ¿Sí? Y analiza si necesita algo que cambiar y lo hace. O sea, cuando uno reprende a la persona, cuando Moshe reprende a esta gente no se levanta. Pero la persona recibe méritos no cuando específicamente se levanta en contra de la persona que está reprendiendo, sino cuando esta persona, más allá de que no haya hecho nada, recibe la reprensión y analiza, ¿por qué me está reprendiendo? ¿Por qué me está llamando la atención? ¿Sí? Y si debe cambiar algo, lo hace calladito la boca. Por eso mismo Moshe les estaba diciendo específicamente, lo estaba reprendiendo. Si hay algo en ustedes que tienen que cambiar, analícense, les dijo. Definitivamente fue eso. ¿Sí? Y si tiene que cambiar, cámbienlo antes de entrar a la tierra prometida. Porque viene la tierra de la bendición, ¿sí? Viene una tierra de bendición específicamente. Y ustedes no pueden entrar de la manera que sus padres estaban. Así que si hay algo en ustedes
que traen propiamente de sus padres, ¿sí? en ustedes mismos, ¿sí? Háganme el favor, dijo Moshe, empiecen a cambiarlo. Analícense, búsquense un psicólogo. ¿Me entienden? Hagan algo, pero entiendan que si no cambian esto, allá no les va a funcionar. Ustedes no son merecedores de la herencia, porque ustedes obviamente no tienen méritos. Eso es lo que decía, lo que le estaba diciendo Moshe, ¿sí? Una persona que recibe humillación, reprensiones y siente vergüenza, aunque no las merezca, y aún así trabaja por mejorar, esa persona es bendecida. Me acuerdo cuando, yo siempre cuento esto, pero me acuerdo cuando en mi formación, mi pastor un día me dijo específicamente, soy, me dice. Y le digo, sí, y me dice, sentate. Me senté, digo, ¿hay algún problema? Le digo, porque me estás llamando, le digo, me estás diciendo que me siente. Te voy a decir una sola cosa, me dice, va a subir gente, esa gente te va a insultar. Te va a ir en contra de tu vida, me dice, pero vos te vas a callar la boca, vos ni vas a decir. Igual con que me abras la boca, me dijo, porque te siento y no servís más. Me amenazó mal. Es como que si te hubiesen puesto un chumbo en la cabeza, ¿eh? Y te dicen, abrí la boca y te mato. O sea, y entonces entraron unos hermanos que eran de la iglesia. Esos hermanos se sentaban delante de nosotros ministrábamos y ellos estaban ahí, delante nuestro. Y esta hermana entra y dice, hermana, ¿tiene algo contra el ministro? ¿Contra el siervo? Sí, le dice al pastor. Y entonces comenzó a hablarme. No me comenzó a hablar, primeramente se empezó a llorar y me puso en tela de juicio. Y me dijo un montón de barbaridades. ¿No? Un montón de barbaridades. Dije, todo eso causé yo. Todo eso estoy causando. Yo pensaba, todo eso estoy causando yo y me callaba la boca. Y ahí me introspeccionaba y me comencé a analizar. Terminé la hermana llorando. Y ella me decía, no, porque resulta que si yo digo algo en contra tuyo, dice, la palabra dice que te estoy matando, así que yo no puedo ser una asesina. Imagínense, cuando nosotros ministrábamos, se sentaba delante de mí y me insultaba. Imagínense, ya me había matado hace rato. ¿Me entiendes? Pero se quejó, se estaba quejando. Entonces yo me callé la boca. Se fue, se levantó. Bueno, muchas gracias, hermano. Le dice, tú, se va. Estaba con el marido ella. Yo no quería decir nada, otra cosa que me provocé. Y se va. Y el pastor me dice, te voy a decir una sola cosa, de esto ni una sola palabra, me dice. Si hay alguien que va a sacar la cara por vos, dice, en esto va a ser Hashem. Si vos no sos culpable de juicio, que yo sé que no sos, me dice, porque yo sé perfectamente, pero vas a aprender, me dice, que si vos no sos culpable de juicio, quien va a sacar la cara por vos va a ser Hashem. Si no lo contrario, me dice, va a venir una represión sobre tu vida. No voy a hacer nada contra tuyo porque no tengo nada, me dice, que hacer. Hay una queja soberana, pero realmente no hay quien específicamente asiente que realmente dice la verdad. Pero bueno, entonces, y aprendí. Eso me sirvió para que mucho tiempo después, específicamente cuando me pasó, cuando yo ya estaba, cuando estuve trabajando con otros ministerios, me pasó lo mismo. Nada más que acá me agarró el pastor de uno de los ministerios y me lo agarró con todo, me agarró delante de todo el grupo. Yo estaba solo en aquel momento, me acuerdo, y comenzó a reprenderme. Y yo estaba parado con las manos atrás y decía, ¿qué es lo que le pasa a él? Pero en ese momento me acordé lo que mi pastor me había enseñado. Entonces, de repente me dijo barbaridades. Y en ese momento me dice, yo estoy calificando, me dice, hasta tu forma de pararte. Me dice. Estoy calificando hasta tu forma de cómo te paras, cómo me mirás, me dice. Yo no estaba mirando bien. Entonces, cuando me dijo cómo mirás, agarré, bajé la vista, ante la duda. Esas cosas que me agarran todos juntos que estaban ahí. Ya eran más. Realmente. Y me dice, ¿y ahora qué pensás? Me dice, ¿querés irte o querés quedarte? Me dice. Y le dije, me quedo porque aquí estoy en una fiesta. Me quedo para la fiesta, pero después me voy a mi casa y quiero que sepa que no me voy a congregar más porque no estoy... No sé, voy a analizar. Me dice, pero si te quedás, te voy a decir, si vos me decís que te vas a quedar, yo te voy a decir todo lo que va a venir sobre tu vida, me dice. Lo que el Señor me dijo sobre tu vida.
realmente le digo, no me interesaría mucho mi futuro, sino arreglo mi presente, le digo. O sea, usted dice que todo esto hice yo, le digo, bueno, está bien, perfecto. Y me acordé que si yo no había hecho nada, si todo eso era simplemente por algo que yo sentía, Dios iba a sacar, obviamente, en la cara por su siervo, ¿no? Pues Dios saca la cara por su siervo, por aquellos que le sirven. Imagínense que 2 meses duraron, 2 meses, se derrumbó el lugar en donde ellos específicamente hacían los cultos, ¿no? Las reuniones. No tuvieron más lugar. Se acabó por completo el lugar. Y de ahí se deshizo toda la congregación. Y nosotros seguimos adelante, hoy en día específicamente sirviendo a Hashem, claro, como siempre. Pero resulta ser que, por eso mismo, debemos entender que la persona que crea méritos cuando recibe reprensiones, ¿sí? Y está en el lugar de reaccionar de manera reactiva, guarda silencio, ¿sí? Y analiza si necesita cambiar algo, esta persona, ¿sí? Es bendecida. Aunque no merezca, ¿sí? Las reprensiones, las humillaciones, aunque le hagan pasar vergüenza, aunque la persona esta sienta vergüenza y así todo, no diga nada, se calle, esta persona, ¿sí? será una persona bendecida por Hashem. Y entenderá específicamente, obviamente, y Hashem, o sea, obviamente será una persona será una persona que esté cerca a Hashem siempre. Porque entiende específicamente que aunque no hizo nada, ¿sí? Siempre va a estar analizando, porque el reto o la reprensión no viene de la persona en sí, sino que viene de Hashem, de arriba mismo, porque Hashem te está probando. Y a veces específicamente no entendemos que Hashem nos prueba. No entendemos que Hashem nos está probando y reaccionamos contra el primero específicamente que nos habla mal. ¿Me entienden? Dice la Gemara que en todo tiempo en que la generación acepte reprensiones, hay redención en el mundo. O sea, que cuando las generaciones aceptan, no que reciben, aceptan la reprensión, entonces habrá oportunidad de redención en el mundo. Me sorprendía cuando yo estudiaba esto ayer porque entonces dije yo, ¿no? Y pensé, y me hice una pregunta: ¿por qué creemos que se le llama a esta generación la generación de Cristo? Pero esta generación no puede aceptar reprensiones, te dicen. Fíjense a qué dimensiones ha subido, ¿sí? El plan siniestro, obviamente, de este mundo, ¿sí? Que ellos están totalmente comprometidos a que estas generaciones se pierdan y que no haya un traspaso, ¿sí? de legado. ¿Hasta qué punto? Que te dicen, no, esta generación, todo dice la generación de cristal, no se les puede decir nada, ¿eh? Porque si se les dice algo se ofenden. Y si se ofenden, no, entonces lo perdemos, te dicen. Qué loco. Entonces me pongo a pensar y digo, esto es algo increíble. O sea que no se les puede reprender tampoco. No les reprendas. Porque no se puede reprender, hay que tratarlas específicamente. Bueno, papito, está bien, mi amor, ok, lo que vos digas. Aparece un loco por ahí entonces en las redes que dice, no, porque si mi papá me trajo, mi papá me tiene que mantener. 38 años tiene que ir. Porque yo no le pedí que me traigan, no sé cuánto tiene. Le mandé un mensaje y le digo, si yo llego a ser tu papá, te cuelgo de una percha del ladito de la nariz que te está colgando. Por maleducado. Bueno, por mal aprendido, porque tus padres, digo, te habrán enseñado bien, pero vos sos bastante mal aprendido, debe ser. O sea, eso es una deshonra, digo, para tu papá. Decí que no son hijos, que ya le quería bajar una caña, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces uno dice, no, porque no le podemos decir nada, y así están. Porque el gobierno no dice nada, y así están. Porque ese es el tema. El gobierno no dice nada y les permiten que hagan todo lo que tienen, entonces tenemos. Y una pequeña minoría te maneja una gran multitud. ¿Me entiendes? Entonces, claro, maneja una gran multitud.
porque ponen al servicio de ellos todo lo que obviamente, ¿sí?, está para el servicio nuestro. Lo ponen al servicio de ellos porque hay que cuidarlos, porque pobrecitos, no porque los derechos humanos también están y no vamos a meter en ese asunto. Pero debemos entender lo siguiente, las generaciones, si no tienen reprensión, no tienen oportunidad de redención en el mundo. Es un problema serio, ¿sí? Deben ser reprendidos prontamente o no habrá redención para ellos. Esta generación es rebelde e incircuncisa de corazón. Esta generación, no la generación ahora de la del libro, es esta generación, la generación que está detrás nuestra, es una generación incircuncisa de corazón. Por eso amo a los jóvenes que están en este lugar. Son sorprendentes. Los jóvenes que están en este lugar son sorprendentes, y no porque obviamente sean de este lugar. Me sorprenden todos los días. Me sorprenden porque saben y tienen en ellos Torah. Y aunque parezca mentira, hoy los probé y tienen. Y hay en ellos Torah. ¿Me entiendes? Son iguales, esta generación, son iguales a la generación entonces que Moshe está reprendiendo. Sí, totalmente. Ni que hablar. Porque estamos a punto, obviamente, de absorber. Estamos a punto de la Agenda 2030. O sea, ¿sí?, del nuevo orden mundial, con Mashiach o sin Mashiach. ¿Sí? Estamos llegando a eso y no hay quien reprenda a esta generación. Si no reprendemos a esta generación, obviamente, el Mashiach no tendrá lugar para venir. No tendrá lugar específicamente. No tendrá lugar. ¿Sí? Estos son los hijos de aquellos que vivieron los milagros. ¿Cuánta gente, cuántos pibes, cuánta generación, obviamente, de padres cristianos? De esos padres que vivieron milagros, pero que estos pibes, obviamente, nunca vieron un milagro. Nunca vieron un milagro. ¿Sí? Yo estuve al lado de un amigo, siempre lo cuento. ¿Sí? Vi varios milagros, vi muchos milagros. Pero me asombraba, cada día me asombraba, obviamente, cómo es que él oraba específicamente, y las cosas, y se tiraban las piernas, los dedos, ¿sí? Obviamente había cosas que me asombraban. Sinceramente, yo un día le dije, pasame el don, por favor. Impartime ese don, por favor. No quiero específicamente, que me gustaría tener ese don. Impartímelo, porque se puede impartir un don, claro que sí. Falleció. Él falleció. Y uno dice específico, y uno entiende ciertas cuestiones que muchos de aquellos que hacían milagros ya hoy en día ya no los hacen, ya no se ven. Entonces nos acordamos de aquellos específicamente que oraban y los paralíticos se levantaban. Siempre digo, Gigi Ávila, ¿se acuerdan de Gigi Ávila? Gigi Ávila, ¿sí? Catherine Kuhlman. Qué tremendo, qué impresionante cómo eran usados para milagros, ¿no? Anacondia, ¿sí? El hombre del traje, del saco. No era el traje, no era el hombre iris, era Freyson, ¿no? El del saco. Y muchos otros también, ¿no? Obviamente. Esos tipos, esa gente manejaba milagros. Y no conocían, obviamente, todavía no conocían el lenguaje de la Torah. Claro, porque eran otros tiempos. ¿Sí? Pero entendían, sabían cómo hacerlo. Sabían tenían temor reverente a Hashem. Y eso no bastaba para que Hashem obviamente haga las cosas. Estas generaciones, aunque vieron los milagros, ¿sí?, esta generación que vieron milagros, tal vez específicamente, o sea, no son partícipes de ellos. Esta generación es diferente. Esta generación que viene es diferente. Es una generación específicamente que vieron los milagros, ¿sí? Hijos de aquellos que vieron los milagros, ¿sí? Pero estos no participan en milagros. Porque no pueden, porque no tienen méritos para que los milagros se manifiesten delante de sus vidas. Están tan cerrados, tan obsesionados por el dinero, tan obsesionados, tan ciegos por el dinero, que el único milagro que ellos ven, obviamente, creen, obviamente, ¿sí?, que es cuando se les multiplica el dinero a través de las redes. Milagro, dicen, ¿no? Y es totalmente incorrecto. Es totalmente incorrecto. Esta generación no tiene méritos para entrar a la tierra prometida. No tiene méritos para recibir el Mashiach. Pero solo entrarán por los méritos de sus maestros, siempre y cuando tengan maestros que los reprendan correctamente. Esta generación necesita maestros.
que los reprendan correctamente, porque si no, no van a entrar. Porque son los méritos de los maestros que los reprenden correctamente, obviamente lo que hacen que permiten. Fue los méritos de Moshe, el cual advirtió y los reprendió para que esa generación entre, porque si no esa generación no tenía oportunidad de entrar. Está escrito, reprenderás a tu prójimo. ¿Por qué está escrito así? Porque primero repréndete tú antes de reprender a tu prójimo. Entonces tú te tienes que ver un maestro se tiene que ver obviamente al espejo y tiene que reprenderse a él, tiene que hacer una autoevaluación, ¿sí? Y si hay algo en él tiene que reprenderse y tiene que corregirlo, ¿sí? Tiene que verlo para luego poder reprender a su prójimo. Claro está, antes de reprender a tu prójimo, tú debes reprenderte a ti mismo. Por eso está escrito así, de esa manera, ¿sí? Pues no es para cualquiera el reprender a su prójimo, tampoco es para cualquiera. No cualquier maestro puede reprender. ¿Por qué no cualquier maestro puede reprender? Porque uno debe entender y debe ver si la persona está abierta para ser reprendida. De lo contrario, la perderás. Ese es uno de los puntos. Pero debemos ser ejemplo primeramente con nuestras acciones y luego con nuestras palabras. O sea que cuando uno tiene acciones, si las acciones son buenas, ¿sí? Y tiene méritos en las acciones, cuando reprende después a través de las acciones, la persona entenderá por las acciones que tiene y entonces específicamente la persona entrará en un cambio. ¿Me entiendes? Porque son las acciones las que hablaron primero de la persona. Luego viene la reprensión. Son los frutos. Luego viene la reprensión. Si reprendemos solo con palabras, la gente no escucha. Si no hay acciones, si no hay hechos buenos, no hay acciones correctas, cuando vas a reprender, la persona no te va a escuchar, ¿sí? Por eso debe ir acompañada de ejemplos, de acciones. Primero las acciones, luego las palabras. ¿Me entienden? Entonces, para que la persona específicamente abra su corazón y entonces reciba la reprensión. Claro está, cuando un maestro se entromete en la vida de una persona o en la vida de una familia, es para que esa familia o esa persona cambie. Es porque le interesa el cambio. De lo contrario, no hace falta ni meterse. Por eso mismo que no, para cualquier maestro es la reprensión. A Moshe le interesaba la vida de cada persona y le interesaba tal punto que él pereció en el desierto con todos los que él sacó. Obviamente, todos los que él sacó de Egipto. El Señor le dijo, voy a darte un pueblo nuevo. Lo vamos a sacar, te voy a dar un pueblo nuevo. No. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de vos? ¿Qué? ¿Lo sacaste de Egipto para traerlos y matarlos? No, Señor, no, por favor. No. Bueno, entonces anda a ver a tu pueblo. Entonces anda, corrigí a tu pueblo. Y corregía continuamente. No es para cualquiera. Y así todo específicamente en el último momento le dijo, háblale a la peña, le dijo el Señor. Y Moshe fue y le pega a la peña, ¿no? Pero bueno, eso todo hecho. Pero la cuestión es que en vez de hablarle, él, ¿sí?, pegó a la peña. No es porque obviamente sea rebelde, sino porque tenía él la costumbre de tiqui con la vara y que la peña saque agua. Pero el Señor le dijo, háblale a la peña. Y en ese momento él estaba turbado porque el pueblo lo había hecho turbar y, ¿sí?, él no habló a la peña. No habló, le pegó a la peña. Hizo lo que siempre hacía. No es que fue en contra de Dios. Hizo lo que siempre hacía. Hashem le dijo, vas a cambiar el sentido. Háblale a la peña. Y cuando le dijo, háblale a la peña, específicamente, claro, tus acciones ya están listas. Moshe, tú tienes que hablarle simplemente, háblale y van a entender. No, pero él pegó de vuelta a la peña. Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad de entrar. ¿Cuántas veces, cuántos maestros, cuántos pastores hay que perdieron la oportunidad de entrar? ¿Cuántos pastores hay que perdieron la oportunidad de ser vasijas, ¿sí? Vasijas de luz a través de la Torah? Perdieron la oportunidad porque no escucharon, porque no entendieron, porque no les cayó, porque específicamente quisieron tener un pueblo para ellos, no un pueblo para Hashem. Ese es el problema. No le interesaba la vida de los demás. No, le interesaba que la persona siga, ¿sí?, estableciéndose, porque si no, de lo contrario, iba a menguar en diezmos y ofrendas. Y entonces era un problema para ellos. Era un problema. Las cosas entonces pasaban por finanzas, no pasaban por cuestiones obviamente de que si te interesa o no el pueblo para que entre. Es muy diferente. Es muy
Es muy diferente. ¿Nos tiene que importar entonces la vida de nuestro prójimo? Claro que sí, es una novedad. ¿Sí? ¿Cuáles los dos mandamientos primarios que encierran todos los mandamientos de la Torá y que Yeshua nos dejó en evidencia? Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Uno dice, bueno, con esto listo. No, con eso listo, no. Dentro de eso hay un conocimiento. Hay un conocimiento vasto. En cada mandamiento hay mucho conocimiento para explorar con referente a Dios y con referente a nuestro prójimo. Hay que estudiar. Y si no te quieren escuchar, ¿qué pasa si no te quieren escuchar? Si no te quieren escuchar, entonces, si no te quieren escuchar, no entregues luz de transformación en una vasija mediocre. Tienes acciones, les hablas, tienes palabras, tienes reprensión, les corriges la vida, te intrometes en ello, ¿sí? Pero el tipo no quiere saber nada, la persona no quiere saber nada. Esa es una vasija mediocre, no tiene nada que hacer. Obviamente, dejala que Hashem la va a moldear, ¿sí? O simplemente está para un crecimiento, pero en cualquier momento, el Señor, en cualquier momento, Él la va a quitar. ¿Me entiendes? Porque tienes acciones, porque tienes palabras, pero realmente no escucha, no entra en razón. Es una vasija mediocre. No pierdas tu tiempo, no arrojes luz a una vasija mediocre. Es un poquito más sencillo. No arrojes perlas a los chanchos. ¿Me entiendes? Pero es nuestro deber acercarnos y llamar la atención a esa persona que está abierta a la palabra del cambio. Claro que sí, cuando está abierta a la palabra del cambio, sí, pero con el amor de Hashem, ¿sí? No con el ego interior. Ese es el problema, que cuando el ego toma parte en tu vida, con el ego vas a corregir. Y si corriges con el ego, reprendes con el ego, la persona recibe con el ego. Pero si corriges con amor, la persona recibe con amor. Ese es el punto, ¿sí? Por eso mismo debemos entender que así mismo también sucede con nuestros esposos o nuestras esposas, ¿sí? O sea, con nuestros hijos y con nuestros padres, porque cualquiera puede específicamente, ¿sí?, enseñar algo a una persona específicamente, ¿sí? Moshe les recordó de manera detallada el incidente de los 10 exploradores, los 10 espías. ¿Por qué? ¿Por qué les recordó de manera detallada el incidente de los 10 espías? Por falta de emuná. La falta de emuná, ¿sí? Por no querer el cambio e influenciar negativamente a los demás, por, obviamente, matarlos antes de entrar. Los espías, aquellos exploradores, mataron a la persona antes de entrar. No querían el cambio y tampoco querían que los demás, obviamente, entren, obviamente, a la tierra de la bendición. Él recordó perfectamente esto, ¿sí? Y les dijo claramente esto, ¿sí? El incidente de los 10 exploradores. Tengan en cuenta esto, emuná. No puede faltar la lealtad al Creador. Porque si te falta la lealtad al Creador y no tienes confianza en lo que vas a hacer, entonces específicamente morirás antes de comenzar. Por eso mismo, si hay personas que no quieren entrar, déjalos, que se mueran en el desierto. Que se mueran en el desierto de sus vidas. Déjalos. ¿Me entendés? Ya hiciste lo que tenías que hacer. No pierdas el tiempo. Porque obviamente un día el Señor te va a decir, cambia el contexto. Obviamente, pero estás tan enajenado porque querés que cambie, porque estás y de repente te va a pasar como Hashem. Te va a pasar como Moshe, ¿sí? No insistas, no nos llames, ¿sí? No ores, dice, de hecho es más, no llaman, ores con ellos, no pierdas el tiempo, dejarlos en las manos de Hashem. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué? No corresponde específicamente porque ni siquiera tienen el valor, ni siquiera reciben el valor de tu confianza, de tu palabra, de tu tiempo. No le dan valor a tu tiempo, no le dan valor a tu palabra. Le dijiste algo, pero hacen cualquier cosa. Le dijiste hoy, mañana le decís lo mismo y mañana siguen haciendo cualquier cosa. Déjalo ahí. No les den ni la hora, simplemente. Deja que Hashem los va obviamente a reprender de alguna manera, pero tened en cuenta algo, que si no cambian morirán en el desierto de sus vidas. No tendrán oportunidad de tierras nuevas. No tendrán oportunidad. Si la persona no realiza el trabajo espiritual, entonces, si la persona no realiza el trabajo espiritual que la Torá requiere, esa persona no entrará y de nada le sirve seguir adelante. ¿Cuál es el trabajo espiritual? El trabajo espiritual específicamente son las acciones que vos generaste para que Él pueda ver específicamente tu vida y luego ser reprendido.
Pero si no hay acciones, no hay trabajo espiritual en una persona, ¿cómo obviamente uno pretende entrar a la tierra de la bendición? ¿Cómo pretende entrar a la tierra de la bendición si no hay trabajo espiritual, no hay estudio de Torah? ¿Sí? No hay estudio de Torah. No guardaste, obviamente, cuando tienes la oportunidad de guardar Shabbat, no guardaste el Shabbat específicamente. O sea, el Shabbat no es cosa ligera. El problema que existe es que como venimos de enseñanzas totalmente vanas y paganas, ¿sí? Nuestra mente no entiende el valor, no entiende el poder y el valor, obviamente, de experimentar guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque venimos de una enseñanza vana, una enseñanza pagana. Entonces uno cree que específicamente es un altar familiar. No es un altar familiar. No es un altar familiar. O sea, lo llevamos al altar familiar para que la gente lo entienda. No es una conexión con Hashem. Cada persona dentro de la familia es una conexión con Hashem. Crece la persona, crece el hijo, crece aquello, crece la esposa, crecen todos, conforme a lo que Hashem tenga en cada uno de ellos. Esto es más que un altar familiar. Bueno, se nos lleva al altar familiar, por ahí mañana, el domingo lo hacemos, no interesa. O sea, la palabra es que, obviamente, la directiva de Hashem es la directiva y es listo. Pero el asunto está en que no hemos entendido todavía, ¿sí? La magnitud, no hemos tomado conciencia, ¿sí? Del poder que ejerce eso y el cambio que trae en nuestras vidas. ¿Me entienden? Por eso mismo debemos entender, si un padre no realiza el trabajo espiritual, sus hijos tampoco lo harán. Queremos que nuestras generaciones cambien, nuestros hijos cambien. ¿Cómo vamos a hacer que ellos cambien si yo soy duro de ser y duro de corazón? ¿Me entienden? O sea, cada vez que vengo prueba y lucha, fallo. No es así. No es así. Por consiguiente, sus hijos sufrirán y llorarán amargamente, igual que sus padres lloran cada vez que vienen los problemas. Y uno dice, pero pará, o sea, ¿no será tremendo? No, más tremendo es lo que le pasa al pueblo de Israel, que lo tenemos marcado, lo tenemos escrito específicamente y no hemos entendido nada. Escuche esto. Un 9 de Av. ¿Qué pasó un 9 de Av? Ocurrió, ¿sí? Lo de los espías. Un 9 de Av ocurrió lo de los espías y el pueblo lloró amargamente. Lloró amargamente porque los espías sembraron en ellos, ¿sí? Sembraron en ellos una desconfianza en Hashem. Sembraron en ellos específicamente una falta de emuná, temor, miedo, todo junto les había sucedido en aquel momento. Porque no, son gigantes, nos van a hacer percha. El Señor nos quiere que entremos para morir en manos de ellos. Eso fue sembrado en el pueblo. Y por eso, Hashem les dio motivos para que lloren a sus generaciones posteriores. ¿Cómo es esto? Por algo que yo hago mal delante de Hashem, por una falta de emuná que yo hago delante de Hashem, mis hijos llorarán. Obviamente, mis generaciones posteriores llorarán si no es que no aprenden a pasarlo. ¿Cómo fue el asunto? Un 9 de Av. Analizamos la historia y entonces comenzamos a entender que si un 9 de Av pasó eso con los espías, ¿sí? Fíjese, un 9 de Av, el primero y el segundo templo fue destruido. Luego se destruyó el primer templo y luego se destruyó el segundo templo en el mismo día, un 9 de Av. Un 9 de Av, la Inquisición española fue firmada en un 9 de Av. La Inquisición española, en un 9 de Av. La solución final del holocausto nazi fue decretado en un 9 de Av. No entremos, ¿no? O sea, no entremos específicamente en especificaciones concretas, pero ya sabemos lo que es la solución del holocausto nazi. Un 9 de Av expulsó España, Portugal, obviamente, ¿sí? A los judíos de España y Portugal, un 9 de Av fueron expulsados. Oiga, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Lo que pase con nuestra emuná delante de Hashem, si nosotros no tomamos las armas, no tomamos el orden de Hashem como debemos tomarlo, ¿sí? Y fallamos en el proceso, nuestros hijos fallarán en el proceso. Si yo me paro firme específicamente y digo, más allá de todo, esto yo lo cumplo porque es una ordenanza de Hashem, no importa lo que pase, mis hijos serán bendecidos. Y no va a pasar porque yo estoy venciendo
esa fuerza de tinieblas que viene a mí a querer derribarme. Si te derribó a vos, derribará a tus hijos. No te preocupes. Ese es el punto. Ese es el tema. Y en esto podemos pensar un montón. Pero doy gracias a Hashem siempre, específicamente, al menos por cada uno de mis hijos. Y uno da gracias por cada uno de sus hijos. Porque cuando miramos para atrás y vemos las fallas que tuvimos, vemos que nuestros hijos no tienen esas fallas. Hemos vencido entonces esas fallas. ¿Por qué entonces? Obviamente, sí, vamos a transgredir un mandamiento de Hashem. O vamos obviamente, sí, a salirnos del proceso. Si yo me salgo del proceso, mis hijos se van a salir del proceso. Les va a costar un montón. No van a tener la fuerza necesaria para seguir el proceso adelante. Les va a costar más. Ese es el problema. Por eso mismo Hashem les dio a las generaciones posteriores motivos para llorar. Ah, sí, le dijo. ¿Sabe que en un 9 de Av cambió la historia de Israel por completo? Ellos podían haber establecido. Se podían haber establecido y se podía haber establecido el reino en aquel tiempo. Y podían haber, obviamente, el Mashiach pudo haber establecido, y en aquel momento, obviamente, las cosas hubiesen sido diferentes. Lamentablemente no fue así. Por 10 espías. Por 10 personas. Y 10, el número 10, habla de la totalidad del pueblo. Porque no fueron 10 por casualidad. Diciendo específicamente, dando alusión a que la totalidad del pueblo no quiso entrar a tomar lo que Hashem les estaba dando. Tuvieron miedo. Entonces yo me imagino, cuando estudiaba, imaginé esa visión que Hashem me dio esta semana y me dijo, no te preocupes y no tengas miedo. Porque vendrán cosas específicamente, pero la recompensa está detrás de esos problemas, de esas circunstancias, de esas cuestiones. Tranquilo, ¿sí? No falles a la emuná, sino le daré a tus hijos motivos para que lloren. Eso es lo que dice. ¿Casualidad? ¿Podríamos hablar de casualidades? No. En el camino del Señor no es casualidad. En este camino no hay nada casual. O te alineas o serás condenado al sufrimiento. Es así. O te alineas o serás condenado al sufrimiento. Estamos en tiempos prácticamente de rectas finales. ¿Sí? Está escrito que nadie llega al Mashiach si no le es dado del mismo Padre. Nadie llega al Mashiach si no le es dado del mismo Padre. Nosotros deberíamos entender que hemos llegado al Mashiach. Realmente, el Padre nos halló una vasija para que el Mashiach se deposite, la luz del Mashiach se deposite en nosotros. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿estamos conscientes de nuestra redención? Porque claro, la palabra habla específicamente de que, obviamente, mucho hablamos o vemos de cosas conforme a como nos han enseñado. Pero lamentablemente para los demás todavía esperan al Mashiach. Nosotros no esperamos al Mashiach. El Mashiach ya vino a nosotros. Por algo estamos en este camino, por algo tenemos Torah. A mí no me predicó la Torah. No me predicó la Torah un maestro rabino. Y ojo, no quitemos la honra que tiene un maestro. Pero ellos no nos enseñaron Torah a nosotros. A nosotros nos enseñó la Torah, la recibimos de parte de Yeshua. Porque Yeshua, el Mashiach, se reveló a nuestras vidas. Y la Torah vino a nosotros específicamente porque halló un recipiente donde podía, obviamente, volcar su luz infinita. Por eso dice específicamente que somos luz y somos sal. ¿Cuándo somos luz? Cuando la luz del Mashiach viene a nosotros y entendimos específicamente cómo caminar. ¿Cómo caminar? Porque Mashiach nos dijo, las acciones hablan más que las palabras. Estamos llenos de gente que abren iglesias específicamente y predican y encima obviamente con un ego tremendo. Y se ponen así, te ponen la cara de malo como si los tipos la tuvieran re clara. Pero anda a decirles que guarden un Shabbat, como lo guardan ustedes. Anda a decirles, no, estamos en tiempo de gracia, ni la gracia entienden. Ni lo que es gracia entienden. ¿Me entienden? Ni la gracia entienden. Vaya a decirle que obviamente, sí, vaya a decirle que se une a su esposa más allá de todo, sí, obviamente, y que guarde su primera iglesia, que guarde, obviamente, sí, su testimonio delante del Padre. No, están detrás de otras, ¿me entienden?
Entonces, ¿cómo queremos específicamente que esa gente le hable a esta sociedad? ¿Cómo queremos que esta gente le hable a esta sociedad? Le decimos específicamente que deben guardar la fiesta y se preparan para un 24 y un 25 de diciembre. Cuando la Torá habla de cambio, cambio es cambio. ¿Sí? Nos dice la Torá que debemos guardar nuestra forma de comer. Nuestra forma de comer. ¿Sí? Pero te cargan porque te dicen, no, yo fui libre por Jesús. Te dicen específicamente, por eso como cerdo. Nosotros comíamos porque estábamos en la religión y no entendíamos nada, pero cuando el Señor se encontró la vasija, dijo, bueno, amado, ahora te vas a tener que... Estas son las acciones que hacen, obviamente que traen el cambio efectivo en tu vida y en la vida de todos los demás. Porque estas acciones, estos mandamientos, son los que van a generar la luz del Mashiach en tu vida. Entonces vas a entender que el Mashiach vino específicamente y que el reino de los cielos ha sido establecido en tu corazón. Hay una revelación en donde el Mashiach obviamente te sorprende. ¿Sí? El Mashiach te sorprende. Ellos están esperando al Mashiach. Ellos esperan al Mesías, ¿no? Porque cuando Jesús venga nos vamos a ir con Jesús. Me voy con Él. ¿Sí? Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde se van a ir? Si no han entendido específicamente que el Mashiach ya vino. Pero ninguno de ellos se fue con Él. El Mashiach vino, tuvo 40 días, murió en la cruz, porque tuvo que morir, ¿sí? Obviamente. Resucitó, estuvo 3 días, ¿sí? Luego resucitó, estuvo 40 días, al lado de todos sus fieles, ¿sí? Dando instrucciones de cómo deben organizarse para traer el reino, ¿sí? Y ellos nunca se separaron, siempre fueron una unidad. Nunca se separaron. Los apóstoles siempre fueron una unidad. Nunca se separaron. ¿Sí? Pero parece ser que todavía siguen esperando a que el Mashiach venga. Porque no tuvieron revelación. No hay luz. No, la luz del Mashiach. Dice, somos luz del mundo. No pueden ser luz porque no tienen el Mashiach. Porque la palabra dice específicamente, la palabra dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach. Pero Mashiach todavía no les alumbró, porque ellos no reconocieron a Yeshua como Mashiach y no se someten a lo que Mashiach decretó que nos debíamos someter. Sigan a Moshe, dijo, porque si ustedes no siguen a Moshe en cuanto a la enseñanza de Moshe, en cuanto a la enseñanza de Torah, ustedes no van a poder entrar al reino. Sus acciones no son buenas para seguirme. Yo soy el camino, dijo, pero deben caminar conforme a como yo he caminado. Claro, pero han aprendido mal. Los que han entendido que fueron reclutados por el Mashiach para establecer el reino, aquí en la tierra, viven conforme a ese reino. Debemos entender entonces, obviamente, que las instrucciones que tenemos en la Torá son instrucciones para establecer el reino en la tierra. Yo no espero que el reino venga, yo hago que el reino funcione en la tierra. Porque son mis acciones. Son mi forma de caminar, mi forma de hablar, mi forma de ayudar, mi forma específicamente, ¿sí? de guardar Torah, mi forma de estudiar la Torah, mi forma de analizar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, mi casa, mi familia, mi hogar, todo. Eso es reino. Eso es establecer el reino. Impactan al mundo con sus acciones. Establecen el reino. Viven de acuerdo a ese reino. Se visten de acuerdo al reino. Ah, no, pantalones chupín. No quiero obviamente darle a nadie, pero estamos reprendiendo porque esto es reprensión. Ah, no, pantalones chupín para predicar la palabra. La camisa suelta por allá, pantalones chupín arremangado así, masticando chicle. Porque el Señor dice así. Los ves todo el tiempo en las redes. No tienen ni siquiera pudor de cómo vestirse delante de Hashem. No entendieron específicamente qué es vestirse. Ah, no, pero se viste como chica, pantalones chupines. Y encima específicamente, obviamente, claro, ellos quieren mostrar que están todos marcaditos, la camisa bien apretadita, están todos marcaditos, ¿sí? La cola levantada porque es así. Hoy en día se visten como mujeres y encima te predican la palabra. ¿Me entiendes? Impresionante. No dejaría nunca que una persona así a mí me predique. Amo a mi pastor.
Porque a pesar del tiempo, ¿sí? Siempre él con sus pantalones y sus camisas, obviamente engordó, pero con camisa de acorde a lo que él lleva, ¿sí? Siempre el tipo bien vestido ahí. Amo a mi abuelo, porque mi abuelo no está al lado mío hoy en día, pero mi abuelo, me acuerdo que mi abuelo específicamente era un hombre, bueno, lo veías vestido una persona de autoridad, aunque no era cristiano, pero él específicamente zapatos, pantalón de vestir, camisa larga y saco en invierno, camisa corta en verano. Y camisa corta a la fuerza porque tenía calor, porque si no era camisa larga, no te mostraba los brazos. Meterse en la pileta con vos, no, ni a gancho. Él no se metía en la pileta. No, eso no era para la gente. Mi abuelo era ese. Mi abuelo era que me decía, vamos a tomar una cerveza. Yo te voy a invitar. Y entonces la primera cerveza la tomé con mi abuelo. Pero la tomaba delante de él, ¿me entiendes? Y así era mi abuelo. Así mi abuelo. Entonces me acuerdo de ello. Y hoy en día los veo a mis hijos con los pantalones rotos a la moda y le digo, sacate esos pantalones, te lo agarró el perro. ¿Quién te enseñó a vestirte? Los que hacen moda no se visten así. Te venden la moda para vestirte y para que seas un ridículo. Pero los que hacen moda no se visten a la moda. ¿Me entiendes? Solamente el diablo se viste a la moda. Hay una película que dice, el diablo se viste a la moda. Claro que sí. Es el Satán quien se viste a la moda. No aquellos que sirven a Dios. Aquellos que sirven a Dios saben perfectamente cómo vestirse. ¿Me entienden? Usted se tiene que vestir correctamente. Ese es el tema, porque debe impactar al mundo. Claro, si somos reyes y sacerdotes, ¿cómo vamos a vestirnos? Imagínese un rey vestido con chupín. Imagínese. ¿Me entiende? Se visten de acuerdo al reino. Hablan de acuerdo al reino. Ah, no, pero tenés que escucharlos predicar. Yo estoy cansado de escucharlos predicar. Me hice un Facebook, había visto un Facebook realmente para dar directivas apostólicas, claro, y acepté a un montón de gente. A un montón, porque entraron a caer por todos lados. Y todos predican, todos levantan, obviamente, prédicas. El asunto es escucharlos predicar. Te das cuenta que todos predican de la misma manera. Tienen el lenguaje de este mundo. Son tal cual. No hay diferencia, obviamente. Parece obviamente que trajeron el mundo adentro de lo que ellos llaman iglesias específicamente. Pero claro, si las iglesias son un destello, son una copia de Grecia y de Roma. Y de Roma viene toda esta rebelión. ¿Me entiendes? Hasta te predican con aritos en la nariz. O aritos, obviamente, me acuerdo cuando yo llegué con aritos. Yo llegué con aritos del mundo. Y me agarró mi pastor y me dijo, sacate eso, no seas ridículo, me dijo. Pues estamos en la moda. Imagínense yo, lentes de contacto color celeste. Arito en la oreja izquierda. Camisa hawaiana. Los pantalones, un pantalón así a la moda en aquel momento, así todo de color. Me agarró el pastor y me dijo, vení para acá, vestite correctamente porque te puedo asegurar que un cachetazo te va a pegar. Amén, pastor. Y así fue, obviamente, mi vuelta. Así que me agarró y primero me enseñó a vestir. Y cada vez que me veía sin corbata para ministrar, me decía, vení para acá, me dice. Y me llevaba. Si yo no me llevaba mi corbata para ministrar, me venía y me decía, vení para acá, subí. Me dice, elegiste una de las corbatas. ¿Te pones corbata para ministrar o no ministrar? Porque vos no vas a ministrar con el pechito descubierto así como lo hace cualquiera. El pechito descubierto. Un ego tremendo el tipo. Y predicaba, te me pones la corbata. ¿Me entiendes? No, pero que hoy estamos a la moda. Hoy estamos sin corbata tal vez. ¿Sí? La usamos para la fiesta, pero no andamos con el pecho descubierto. Detrás abajo tenemos una remerita. ¿Me entiendes? O sea, no hace falta estar con corbata, pero ¿sí? El pecho descubierto hasta acá, las camisas remangadas, camisa apretadita. Ahí y obviamente tiene que ser elastizada, porque no sea cosa que cuando haga así se le rompa. Porque obviamente quería mostrar el músculo. ¿Me entiendes? Reprensión es lo que estaba diciendo Moshe. Es lo que estaba diciendo específicamente. Estaba reprendiendo al pueblo. Le estaba diciendo,
su forma de conducirse delante de Hashem, deben cuidarla, porque perderán la entrada al reino. La forma de vestirse correctamente, ¿cómo? De lino fino. Ustedes son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Si no entendieron, Melquisedec obviamente se vestía como un rey, no se vestía a la moda. No sea cosa que entiendan que Melquisedec era aquel que se vestía a la moda. No se vestía a la moda, era un rey. ¿Me entienden? Uno debe entender específicamente qué es lo que hablaban. Hablaban de acuerdo al reino. Estudiaban la Torá del reino y la ejercían, ¿sí? O mejor dicho, la ejercen los reyes, la ejercen en esta tierra, estableciendo tribunales de justicia. Ah, claro, pero queremos que los demás nos escuchen. Queremos que los demás, obviamente, se corrijan cuando nosotros les soltemos una reprensión. Claro, pero no hablamos conforme al reino, no nos vestimos conforme al reino, ¿sí? Obviamente, sí, masticamos chicle específicamente, ¿sí? Caminamos de una manera totalmente incorrecta, nos vestimos chupín, mostramos, sí, obviamente, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, perfecto, bien, marcado por la ropa que usamos. ¿Me entienden? Y les dije a los músicos de acá, ustedes no van a vestirse de la misma manera. Ustedes no van a vestirse así. Ustedes se visten bien o realmente no tocan. Ustedes no sirven a Hashem de la manera. Y yo agarré y le dije a todos, venían con zapatillas y le dije, zapatos para todos. Sin zapatos ustedes no ministran. O sea, orden en la sala, dijo el juez. Orden en la sala, zapatos para todos. El shofarista me venía con zapatillas. No tengo zapatos, me dice el shofarista. ¿No tienes zapatos? Sí, bueno, ya tenés uno, no ponete ahí. Decí que eran 39, si no tenía que cortarse las uñas para ponérselo. Pero si los tenía que se lo iba a tener que poner. ¿Entiendes? Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Hay cosas que no podemos pasar por alto. No podemos traer los diseños de Grecia y de Roma a este lugar. O enseñamos conforme a las leyes del reino, específicamente, ¿sí? O realmente seguimos dentro de los planes de Grecia y de Roma. Y que yo sepa, el Apocalipsis dice, sal de ella, pueblo mío. Sal de los diseños de Roma. Vístete correctamente. Sé un ejemplo ante la sociedad. Imagínense al rey de España o a la reina de España vestirse así. ¿Sí? Imagínenselo. Ah, la reina descocada. El rey de España, los mejores trajes. No tenemos plata, pero vístase bien, usted tranquilo. Si usted quiere vestirse bien, pero dígale al Señor específicamente, Señor, quiero servirte como la palabra lo otorga, como la palabra dice, dame esa posibilidad de tener. Va a ver cómo le van a caer, le van a llover prendas de todos lados. Prendas de todos lados le van a llover. La vez pasada no tenía zapatillas y decía, Señor, por favor, necesito un par de zapatillas. No tenía tampoco tenía para comprarlas. Pero me acordé específicamente, Señor, no tengo plata para comprarla. No tengo plata para comprarla, Señor. No tengo plata para comprarla. Pasamos un par de zapatillas. Vino mi hijo y me dice, mira lo que me regalaron, un par de zapatillas, me dice. Me regalaron un par, estas son para vos. Gloria a Hashem. Al otro día vino mi papá y me dice, tengo dos que no uso, unas son nuevas, me hacen doler los pies, acá las tenés, me dice. Y la otra específicamente, también me hacen doler los pies. Acá las tenés, 3 pares a través de un clamor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Cómo es que Hashem te va a sacar de Egipto y te va a traer acá para hacerte pasar vergüenza o para morir en el desierto? Ni a palos, ni lo pienses. Eso no es así. No es así, nunca va a ser así. ¿Quieres servir a Hashem? Sírvalo correctamente. Se analizan a sí mismos y afrontan la magnitud de sus malas acciones para corregirlas, no para escaparse y seguir en sus mentiras religiosas. ¿Me entienden? Los que han entendido el reino se analizan a través de una reprensión. Reciben la reprensión y se analizan para hacer cambio a la sociedad. No para caminar conforme a la sociedad. No para ser uno más de ellos. No para ser uno más de ellos. Sino para ser conforme, para ser diferentes a ellos. Ah, no, lo que pasa es que están todos a la moda. Están todos a la moda. ¿Me entiendes? ¿Sí? Toda la moda, específicamente, ¿qué hacemos nosotros andamos a la moda? ¿Somos sapos troposos? No. Usted es rey. Usted es una princesa. Usted es un sacerdote del Señor. Que ellos sepan, obviamente, que sus acciones hablan por sí mismos. Entonces va a ver específicamente que va a ver que la persona, específicamente, va a ver que la gente la va a empezar a mirar con ojos diferentes.
Me encanta una publicidad que vi en Facebook. En España me parece que era. Se vestía una mujer con los atuendos de antaño, o sea, bien vestida. Unos vestidos que eran una locura, espectaculares, y caminaban con un sombrero así, viste, a la moda, y caminaban, pero caminar espectacular, esplendorosa. Toda la gente en una galería se daban vueltas para mirarlo. La gente iba con los hombres iban con sus esposas, pero se daban vueltas para mirar a esa mujer, que estaba vestida de una manera impresionante. Unas polleras, unas faldas que pasaban la rodilla para abajo, unos tacos alucinantes, unas prendas bien, o sea, unos sacos hermosos, unos sombreros, y vos decís, que vuelva esa moda, por favor, que vuelva esa moda. Toda la gente se miraba, se daba vueltas para observarlas, ¿sí? Aún las mujeres se daban vueltas para observarlas, claro, pero como si parecía una princesa la tipa. En medio de tanta moda, ella parecía una princesa. Impresionante. ¿Cómo cambia cuando uno se viste, obviamente, conforme al diseño del reino? Solamente una persona que reconoce sus malas acciones y las corrige podrá tener un futuro brillante. ¿Me entienden? Solamente la persona que reconoce sus malas acciones y las corrige podrá tener un futuro brillante, y el futuro de sus hijos será brillante. Si todavía siguen sufriendo, por eso digo, si todavía siguen sufriendo la muerte de una persona, es porque no han hecho correctamente el luto, ¿sí? Para que vivas y dejes de llorar. ¿A qué me refiero? Para ir terminando, ¿a qué me refiero? Si no vives, si todavía no has entendido que debes morir para llevar mucho fruto, entonces todavía, ¿sí?, seguirás llorando el luto. Nunca vas a olvidar, obviamente, nunca vas a poder salir de esa esfera. ¿Por qué? Porque no quieres morir. No quieres morir en lo que el mundo hizo contigo, ¿sí? Si la semilla no cae en buena tierra y muere, no producirá una cosecha abundante y buena. Esto está en Mateo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con el Señor? Por eso dicen específicamente, por eso que todavía esperan al Mashiach. ¿Por qué esperan al Mashiach? Porque ellos no creen que haya muerto. Ellos no creen que haya muerto. Ellos todavía se acuerdan de un Jesús, un tal Jesús que fue colgado en la cruz. Pero como no lo vieron dentro de la cueva, ellos dicen, ese Jesús murió, ¿sí? Y dice, pero cuando venga Jesús, porque claro, tiene que venir Jesús, para nosotros, no. La emuná nos hace a nosotros entrar al reino. La emuná, la confianza en Hashem, nos va a hacer entrar al reino. No fe, emuná, nos va a hacer entrar específicamente. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos ver para creer que el Mashiach ya vino a nuestras vidas. Cuando uno entiende que el Mashiach vino a su vida, ha entendido que murió, ¿sí?, resucitó, y esa fue la semilla que tuvo que morir para que dé muchos frutos. Y nosotros somos uno de los frutos de aquel que resucitó específicamente, ¿sí?, para dar a luz muchos frutos. Entonces entendemos que somos ¿de qué? Somos de la generación de los apóstoles. Aquellos que han entendido cómo revelar al Mashiach, cómo predicar del Mashiach y enseñar del reino. Esto significa que la semilla, la primicia, debe resucitar para llevar, obviamente, para generar una cosecha abundante y buena, claro que sí. Lo que hoy tenemos, que es nuestra Torah, es el fruto del Mashiach, de Yeshua resucitado. Yo no puedo decir, tengo Torah específicamente, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y no tengo al Mashiach. Aquel que tiene Torah y no tiene al Mashiach específicamente, ¿sí?, no ha entendido la Torah por completo. Por eso nosotros no lloramos un 9 de Av. Sentimos la pérdida de ellos, pero no lloramos un 9 de Av. ¿Por qué no lloramos un 9 de Av? ¿Por qué no lloramos un 9 de Av nosotros? Nosotros no lloramos un 9 de Av, ¿sí? Porque cuando el 9 de Av simboliza que después de haber llevado el luto por lo que había pasado el 9 de Av, el Mashiach debe nacer después del 9 de Av. O sea que todos los años para ellos nace el Mashiach. Para nosotros el Mashiach nació en nosotros desde el momento en que la Torah fue puesta en nuestros corazones.
No recibimos la Torá por directiva de hombres. Recibimos la Torá por dirección divina. Nadie puede recibir al Mashiach si no le es dado del mismo Padre. Ese es el problema. Por eso en esta casa, obviamente, somos socios de redención. Y somos parte, ¿sí?, del movimiento apostólico del primer siglo. ¿Por qué? Porque así como ellos entendían el reino, lo entendemos de la misma manera nosotros. Porque la palabra dice que si predicamos mal a Pablo, estamos construyendo nuestras propias tumbas. Nosotros hemos entendido a Pablo correctamente y hemos entendido perfectamente que la Torá está en nosotros y hemos entendido que la redención vive en nosotros, que el Mashiach ha resucitado y obviamente vive en nosotros y somos parte de ese Mashiach, y que la luz del Mashiach está en nosotros para que nosotros seamos luz a las naciones. Por eso específicamente ellos esperan al Mashiach. ¿Saben a quiénes esperan ellos? A nosotros. A nosotros nos esperan. Nos esperan a nosotros con toda la revelación. El único tema es que van a tener que estar dispuestos a escuchar. De lo contrario, no van a tener méritos para entrar a la tierra prometida. Ajá, ahora me cierran. Ahora todo me cierra. ¿Me entiendes? Todo me cierra. Todo esto quiere decir que somos los frutos, obviamente, de esa redención, claro que sí. De esa resurrección, claro que sí. De tan maravillosa semilla, claro que sí. Yeshua HaMashiach. Por eso específicamente nos lloramos. Si estudiamos Torah y tropezamos en ciertas cuestiones, estamos pisoteando la sangre del pacto, que es diferente. Es diferente. Obviamente, el cristianismo pisotea la sangre del pacto todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros no pisoteamos la sangre, nosotros entendemos el propósito. Nosotros nos movemos con la calidad del Mashiach, con las acciones del Mashiach, para transformar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, y que ellos específicamente, y que así mismo, como familia, transformar específicamente esta tierra que se nos fue dada por heredad. Por eso mismo debemos entender el templo, entienda esto, el templo fue destruido por el odio gratuito. ¿Sí? El templo de Jerusalén fue destruido por el odio gratuito. ¿Cuál es su corrección entonces? El amor incondicional. Mashiach dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. No voy a hablar ahora de cuestiones proféticas con referente al Mashiach, porque nos vamos a ir hasta las 5 de la mañana, nos vamos. Entonces, Mashiach dijo específicamente, derriben este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Sí? Obviamente. Y él específicamente dejó escrito algo. ¿Sí? Ama a Hashem sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque esta es la forma de levantar el templo para que yo habite en medio de ese templo. ¿Me entiendes? Por eso mismo, cuando corregimos entendiendo primeramente, habiendo corregido nuestras acciones, ¿sí? Y corregir con el amor, no queriendo tomar parte de la persona o manipular a la persona porque está bajo nuestro criterio. No. Es cuerpo, es coyuntura. Nos interesa específicamente porque así, de esa manera, porque somos cuerpo. Y si ellos específicamente, obviamente, tropiezan, entonces tropezamos nosotros. El asunto acá específicamente es que con el amor incondicional se vuelve a corregir el templo. Corrige con amor, con tus acciones, influenciadas en y por la Torah, y restaura el templo para que la luz del Mashiach llene las vasijas que deben ser llenadas. Y entonces entiendan que el Mashiach, obviamente, sea parte de la redención, y que el Mashiach ya vino y que no hace falta que venga. Es necesario entonces que suceda lo que declaramos todos los días y cada sábado, cada Shabbat en esta casa, ¿sí? Salmo 67, ¿sí? Cuando la tierra rinda sus frutos, entonces, ¿sí?, el reino mesiánico se establecerá sobre este lugar. Debemos entender que si no cambia nuestra conciencia y nuestra forma de pensar, entonces obviamente va a ser muy difícil. Por eso caminar
caminar con la convicción de que el Mashiach está en nosotros, es un hecho, porque entonces nada podrá frenarte, no tienes que tener miedo alguno, obviamente, porque el Mashiach, obviamente, sí, cambia el sentido de las cosas en el momento. Cuando entonces vienen pruebas a tu vida, tú entiendes específicamente cómo, ¿sí?, ordenar que esas pruebas, ¿sí?, o que esas luchas salgan de tu vida, porque tú ya has aprendido la tarea, ¿sí?, y caminas en el orden correcto. Por eso mismo reprenderás, ¿sí?, específicamente, llamará la atención y la gente comenzará a cambiar. Estamos en tiempos en donde Dios nos está hablando duramente, nos está hablando específicamente, nos está diciendo Hashem en este tiempo: entiendan que el Mashiach vive en ustedes, que no tienen que esperarlo, que ustedes son el cambio, que ustedes tienen que caminar conforme a como caminó Él, que ustedes tienen específicamente sí que entender que la redención ya pasó para ustedes. Hay pueblos que necesitan ser redimidos, vayan y redímanlo, entiendan que ustedes están para eso y mucho más, porque sus acciones, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir, todo lo que ustedes tienen, ¿sí?, es obviamente, es propiamente de la Torah. Es propiamente de un nivel de reino absoluto. Y ese reino tiene que ser establecido en esta sociedad, en el aquí y ahora. Estamos en tiempos ya casi, ¿sí?, casi cumplidos, diríamos, proféticamente hablando, ¿sí? Pero todavía tenemos oportunidad de dar vuelta a la historia. ¿Me entienden? Todavía tenemos oportunidad de dar vuelta a la historia. Demos vuelta a la historia, ¿sí?, pero con mentalidad de reino. Damos fuerte un aplauso a Hashem este día. Bendito sea su nombre. Damos gracias a Hashem. Bendito Rey. No te vayas de la cámara sin primeramente apagarla. Vayas a la cámara sin. Damos gracias a Hashem. Los bendecimos este día. Espero que este mensaje te haya bendecido. Y te invitamos a que vengas aquí, a la escuela del resplandor, la escuela del Mashiach. Acá estamos, bendecimos tu nombre y bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio y esperemos verte pronto por este lugar. Abrazo grande y un llamado a tu corazón.